El tema que le traigo en esta mañana se llama el río de Dios. ¿Cómo se llama? El río de Dios. Amén. Y sabes, hace como 15 días hablamos acerca de la fiesta de Pentecostés. Y algo que es bien importante entender, que en Navidad celebramos Dios con nosotros, Emanuel. Diga conmigo, Dios con nosotros, Emanuel. En Semana Santa, también en el día de resurrección, nosotros celebramos Dios por nosotros. Diga conmigo, Dios por nosotros. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. También celebramos, dice, Dios está en nosotros. Así que Dios en nosotros. Y me gustaría leer en Ezequiel, porque esto está muy relacionado con el tema que vamos a trabajar hoy. Esté atento, no se mueva de su silla, que nadie lo distraiga. Apague el celular. Gloria a Dios, eso. Apague el celular por unos instantes, préndalo si tiene la Biblia allí, sí, pero no se deje distraer. Y quiero llevarlos al libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo, y allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta del norte y me condujo hasta la entrada oriental, y allí pude ver que el agua fluía por el agua del sur en la entrada oriental. Déjelo hasta allí. Padre, te amo, gracias por tu palabra. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tu palabra tiene poder. Hoy declaramos una palabra que nos aliente, que nos conforte, que nos llene. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy tú vas a sembrar la mejor semilla en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca del profeta Ezequiel. Y en este texto, el profeta tiene una visión, y en esta visión él ve un río que sale. ¿De dónde el río sale? A ver, ¿de dónde salió el río? Los que leyeron. Del templo, de la casa de Dios. Se lo repito, ¿de dónde sale el río? A ver, parece que no hubieran leído el texto. No, sino que esta es otra versión, pero tú la puedes leer. Y dice que el templo sale ¿de dónde? De la casa de Dios. Y va con dirección ¿a dónde? Al oriente. Y estos detalles son importantes y son muy simbólicos. El río sale del templo con dirección al mar muerto. ¿Hacia dónde sale el río? Hacia el oriente, con dirección ¿a dónde? Al mar muerto. Algunos dicen que este es un punto más bajo de la tierra, que el mar muerto es el lugar más bajo, que está como a 400 metros por debajo del nivel del mar. El mar muerto es un mar tan salado que los israelitas lo llamaban el mar de sal. Es 10 veces más salado que el océano Pacífico. Imagínense los que han ido al mar y han tragado agüita del mar. ¿Cuántos han tragado agüita del mar? Sí, yo lo he hecho. Por la sal tú sientes el sabor, pero imagínense 10 veces más el sabor de la sal. Así es el mar muerto. No tiene vida, porque todo lo que hay en el mar muerto es una tumba, porque nada tiene ¿qué? Vida. No hay peces, no hay vegetación, no hay vida. Y todo lo que cae allí, ¿qué pasa ahí? Muere. ¿En qué se convierte el mar muerto? En una tumba. Yo no sé quién mató al mar muerto. Y esa pregunta le hicieron una vez al Chavo, ¿no? Y sabes, a veces entendemos muchas cosas de la palabra, pero qué bueno que usted pueda profundizar, porque Ezequiel es un libro muy profético. Y es un libro profético para estos tiempos. Fue para Israel, pero también es para nosotros. Diga conmigo, la palabra es para mí. ¿Sí? Por eso el mar muerto es un mar muy salado, que lo llamaban el mar de sal.
¿sí? Y es tan salado que no hay peces, no hay plantas, no hay vida. Con toda esta información y los simbolismos que da Ezequiel, me gustaría compartir con ustedes algunas verdades sobre el Espíritu Santo. Y sabes que el Espíritu Santo por nosotros, en nosotros y con nosotros es una realidad. Porque dice la palabra de Dios que el río que sale del templo es simbolismo del Espíritu Santo. Diga al que está a su lado, es simbolismo del Espíritu Santo. Y estas palabras Jesús se las declaró en algún momento a la mujer samaritana y le dijo: el que cree en mí, ¿el que cree en quién? En mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué simboliza esto? Que si de nuestro interior corren ríos de agua viva, yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. En Navidad celebramos a Cristo en nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. En Pentecostés celebramos que el Espíritu Santo está ¿dónde? En nosotros. Y por eso es que Jesús lo declaró. Mire la conexión que hay entre el profeta y Jesús. Porque dice que de su interior, los que creen en él, correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y estas palabras Jesús se las dice a la mujer samaritana que estaba tratando de sacar agua del pozo. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dice: tú estás tratando de sacar agua de un pozo, pero yo tengo algo mejor para ti. Wow. Tú estás sacando agua de un pozo, pero yo tengo algo mejor para ti. ¿Qué tenía Jesús? Ríos de agua viva. La pregunta es: ¿somos río o somos pozo? Esta mujer estaba tratando de sacar agua del pozo. Jesús le dice: mujer, yo tengo algo mejor para ti. Tú estás buscando agua de un pozo, pero yo tengo algo mejor para ti. Si tú crees en mí, de tu interior correrán ¿qué? Mire la conexión con el templo. Ese río que sale del templo es un río de agua viva que nos apunta y nos señala a la unción del Espíritu Santo. De hecho, cuando Jesús habló de los ríos de agua, se está refiriendo al Espíritu Santo. Jesús comparó el mover, el fluir de un río con el mover profético, apostólico del Espíritu Santo. Por lo tanto, dentro de ti no tienes un pozo de agua turbia, sino que dentro de ti hay un río. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero declarar que en tu vida hay un río de agua limpia que corre. Dije que corre. Dentro de ti hay un río de agua, porque desde Pentecostés ya el Espíritu Santo no está entre nosotros, sino que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo está en ti? ¿Cuántos lo creen? Bueno, no están como muy convencidos. Le voy a leer otro texto, a ver, ¿sí? Dice Isaías 44, versículo 3. Mire lo que dice. Esta es la nueva versión internacional. Dice: pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos, y prosperarán como la hierba bien regada y como sauces en la ribera del río. Wow. Pero en la otra versión, Reina Valera, también habla acerca de esto, ¿sí? Y allí mismo lo dice también en esa versión. Dice que Él derramará agua sobre el sequedal y ríos va a derramar el Espíritu Santo. Y sabes, una vez más compara el profeta el agua con el Espíritu Santo. Agua viva, Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre ser río o ser pozo. Esta mujer que estaba en el pozo de Jacob
Ella se sentó junto al pozo porque quería sacar agua. Y hay una gran diferencia entre un río y un pozo. ¿Cuál sería la diferencia si ambos tienen agua? A ver, el agua del pozo, ¿qué pasa? Está estancada, pero el agua del río tiene movimiento. Wow. ¿Qué tiene el agua del río? Diga conmigo, movimiento. ¿Sí? ¿Cómo está el agua de un río? Está en constante movimiento. Te puedes confundir porque ambos tienen agua. En un río el agua está en constante movimiento. En un pozo el agua está estancada. Y hay una gran diferencia, aunque todos dos tienen agua, pero en uno el agua está fluyendo, el agua está moviéndose. Y ustedes saben que mientras el agua está en movimiento, hay más oxígeno, hay más vida en el agua. En cambio, en el pozo el agua está muerta y el agua está como estancada. Y la pregunta es, ¿somos ríos o somos pozos? Bueno, ahora al finalizar usted me va a responder. Una persona llena del Espíritu Santo, su vida está en constante movimiento. Todos los días se está moviendo. Es una persona que no está en el mismo lugar que donde empezó. Su vida cristiana ha ido en un progreso, está en movimiento. Quizás no está donde quisiera estar, pero no está en el mismo lugar donde empezó. Cuando somos río, escúchame, estamos en movimiento, estamos creciendo espiritualmente, estamos trabajando con los grupos de conexión, estamos involucrados con los grupos de conexión, estamos orando, estamos leyendo la palabra, venimos a los devocionales, estamos en constante movimiento. No nos cuesta congregarnos. Venir a la iglesia es un placer, no una carga. Porque estamos en constante ¿qué? Orar no es una carga, es un deleite, porque estamos en leer la palabra. No es aburridora, sino que es un deleite porque estamos en. ¿Cómo está el río de Dios? En movimiento, nos estamos moviendo. Hoy estamos convocando a toda la iglesia a las 4 de la tarde. Hay una iglesia en movimiento que va a apoyar nuestra fundación Renuevo. Hay una iglesia en movimiento que todos los días se capacita para ser maestro de las escuelas. Todos los días se capacita para estar involucrado en la obra de Dios con los niños, en staff, en protocolo, en seguridad. Estoy apoyando a mi grupo de conexión. Estamos en movimiento porque estamos ganando almas, no estamos estancados. Y la iglesia tiene que permanecer en ese nivel, en movimiento. Todo lo que no tiene movimiento está muerto. Lo que no tiene movimiento está como iglesia, muerto completamente. Todo lo que no tiene movimiento ha perdido el enfoque. Por eso una persona llena del Espíritu Santo no solamente está en movimiento, sino que está enfocado. El Espíritu Santo no te deja en el mismo lugar. No es un pozo, es un río. Todo río tiene ese movimiento. Una persona llena del Espíritu Santo progresa en todas las áreas, aún en cada área de su vida es prosperada. Lo más importante no son las añadiduras, no son las finanzas, no es la salud. Lo más importante es mi relación con el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo me hace avanzar en todas las áreas de mi vida, me prospera en todas las áreas de mi vida. Yo no busco tal vez las añadiduras, busco una relación con el Espíritu Santo. ¿Tú quieres saber el secreto de tu vida espiritual y permanecer fiel a Dios? Métete con el Espíritu Santo. Levántate a orar una hora más temprano. Clama a Dios. Ten tu devocional. Lee la palabra. Déjate llevar por el Señor. El problema es que a veces la palabra tal vez no nos mueve a leerla porque no somos ríos sino pozos. Permanecemos más horas en las redes sociales que leyendo la palabra o que orándole a Dios.
Y sabes, cuando tú haces eso, estás desplazando a Dios por otras actividades. Ya Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, porque no eres río, eres pozo. Si mi vida espiritual está estancada, todo lo demás está estancado en mi vida. Todas las áreas en mi vida están estancadas. Déjame decirte algo: cuando somos pozo y estamos estancados, aún mi familia se estanca, las bendiciones se estancan, el progreso se estanca. Nos devolvemos hacia atrás. Hay gente que dice: pastor, ore por mí, estoy mal en las finanzas. Pastor, ore por mí, me ha ido mal, la familia enferma. Escúchame, ¿sabes por qué? Porque nos hemos estancado. No hay movimiento en nuestras vidas. Y usted tiene que revelarse cuando llegan los momentos de estancamiento. Cuando a su vida posiblemente llegan momentos difíciles, se tiene que revelar, porque usted es río. Y si somos ríos, tenemos que entrar en movimiento para cambiar el destino de mi familia, para cambiar el destino de mi casa, para entrar en oración, para permitirle al Espíritu Santo que se mueva en mi vida. Tú necesitas tener una conexión directa con el Espíritu Santo. Y sabes, la oración es como el Wi-Fi. No lo vemos, pero nos conecta con Dios. Wow. ¿Sí? Y tú tienes que aprender a conectarte con Dios todos los días de tu vida. Y cuando estás conectado con Dios, tú te vuelves río, porque la Biblia dice que de tu interior brotarán ríos de agua viva. Una persona llena del Espíritu Santo es evidente que crece en amor, crece en servicio, va a otro nivel de compromiso, va a otro nivel en su fe, va a otro nivel en su generosidad. No se queda estancado, no es el mismo de antes, no es simplemente un cambio de hábito, es una transformación de vida. Ya no eres el mismo. Por el contrario, la gente va a notar en ti que hay algo diferente, porque en ti algo sucedió, hay un movimiento especial. La gente va a ver que tu vida espiritual va en ascenso todos los días, que no estamos estancados. Pero algunos se han estancado y algunos no están creciendo, se quedan enanos espirituales. Y hay enanitos espirituales, sí, porque llevan 20 años en la iglesia, 15 años en la iglesia. Hermano, ¿usted cuánto? No, pastor, yo conozco al Señor desde 1901. No, pastor, yo conozco al Señor hace 50 años. Pero tu vida es la misma. No has cambiado, porque no hay un río de Dios en tu interior. No sé cuánto me estén entendiendo. ¿Qué me garantiza a mí que mi vida va a cambiar? Cuando el río de Dios está dentro de mí, voy a provocar cambios. Voy a volar con los motores apagados. Voy a prender chispa debajo del agua. Wow. Cuando tengo la unción del Espíritu Santo y mi vida está comprometida con Dios, voy de menos a más. Cuando tengo la unción y el río de Dios dentro de mí, mi vida, mi casa, mi familia, mi empresa, mis negocios serán bendecidos de tal manera que me convierto en un transmisor, en alguien que va a mostrarle al mundo que Dios es real y que Dios tiene el poder para llevarte a otro nivel de compromiso. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si tú lo puedas creer, pero si tú lo crees, dale el mejor aplauso de este domingo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes? Cuando una persona está llena del río de Dios, no hay que mandarlo, no hay que ordenarle, toma la iniciativa. Cuando una persona es pozo, espera que le digan las cosas. Y sabes, si yo soy río y no soy pozo, siempre voy a ir adelante, porque mi visión me permite ir adelante. Antes de que los pastores me digan, antes de que mis autoridades me den una orden, ya la he ejecutado. ¿Sabes por qué? Porque cuando soy río, tengo la visión clara del propósito de Dios en mi vida. Tengo la visión clara de mi ministerio. Tengo la visión clara de mi compromiso con Dios.
Hermano, ¿usted por qué no le sirve al Señor? Ay, pastor, como la propaganda de Dolorán. Dolorán le tiene miedo al dolor. Todos los dolores se curan con Dolorán, ¿sí? Hermano, ¿cómo está? Mal, pastor, enfermo. Hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Pastor, estaba lloviendo. Hermano, ¿por qué no se mete con Dios en un grupo de... No, pastor, una quejadera hay que aplicarle Dolorán. No, hay que meterlo al río. Hace días llegaron con una niña, yo recuerdo. Me dijo, pastor, es que la niña tiene ojo. Y yo, no, nosotros los cristianos no creemos. Es que está descuajada. Es que los niños no tienen cuajo. Eso es mentira del diablo. Igual oré por ella. Listo, vamos a orar por ella. Y sabes, yo le dije, quite la ropita a la niña. Y junto con mi esposa oramos por la niña. Y le digo, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de hechicería, brujería, lo que haya sido a través de tu familia y te haya afectado, se cancela ahora en el nombre de Jesús. Y la niña lloró y pataleó y se levantó. ¿Y sabes por qué? Porque cuando somos río, tú puedes orar por los enfermos y los enfermos sanarán. Cuando tú eres río, tú puedes orar por problemas financieros. Cuando tú eres río, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por ahí está corriendo la niña, por ahí la he visto corriendo. Quedó mejor de lo que era antes, más intensa. Pastor, ore porque está muy intensa. No, pero antes porque tenía ojo, ahora porque está muy intensa. Si es que está muy intensa, ¿qué hacemos? Bueno, oremos por la niña. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Pastor, es que se volvió muy calmadita. No, pero es que también tú tienes que orar, ¿sí? Ora por tus hijos. Tú tienes la autoridad para orar por tus hijos. Escúchame, algo importante. Los ríos nacen en las montañas. ¿Cuántos sabían eso? ¿Dónde nacen los ríos? Una montaña provee agua para una ciudad, y es allá en la montaña donde ellos se alimentan. Llegan las lluvias y el río toma las lluvias, y es un río impetuoso porque abre camino, abre brecha, y él mismo se va abriendo brecha hasta desembocar ¿a dónde? Mire cómo es un río. Busca el mar, porque puede estar a miles de kilómetros de la montaña y a miles de kilómetros del mar. Pero ¿qué hace el río? Va abriendo brecha por donde va, porque tiene un objetivo claro. Cuando es río, ¿sabes? Él tiene un objetivo claro, y la orden es desembocar en el mar. Y es caso de vida o de muerte para un río desembocar en el mar. Tiene que hacerlo porque esa es la ley divina de Dios, que todo río tiene que desembocar ¿dónde? O sea que un río no solamente recibe, sino que un río ¿qué? A ver, iglesia, no me han entendido. Un río no solamente recibe, sino que un río da. Wow, no se queda con toda esa agua. ¿Qué hace el río? ¿La deposita dónde? En el mar. ¿Qué quiere decir esto? A nivel espiritual, escúchame. Un río no solamente recibe, sino que da. Los pozos, por el contrario, reciben agua, pero no dan. La gran pregunta es: ¿eres río o eres pozo? Los dos tienen agua. Los dos se llaman cristianos. Incluso vienen a la iglesia. El pozo y el río llegan a la iglesia. El pozo y el río levantan las manos. El pozo y el río aún leen la palabra dentro de la iglesia. Y uno solo viene con el afán de recibir, de sentirse bien, pero sigue siendo la misma persona. En cambio, la otra persona, río, permite que el Espíritu Santo haga una transformación, una metamorfosis, un cambio de naturaleza, de adentro hacia afuera. Yo quiero declarar que dentro de ti hay un río muy poderoso y no hay un pozo.
¿Y sabes cuál es la otra diferencia? Que cuando somos río, vamos a dar, gloria a Dios. Voy a dar y voy a llevar una palabra de aliento. Voy a llevar la mejor palabra a mi grupo de conexión. Voy a orar por las peticiones de todos mis discípulos. Me voy a levantar muy temprano porque voy a dar oración. Voy a dar palabra. Voy a dar visita. Voy a dar algo que hay dentro de mí. Lo que yo tengo, lo doy. Un día le preguntaron a un paralítico que estaba en la puerta del templo. Y sabe, le dijeron, el apóstol le dijo: no tengo oro ni tengo plata, tengo un río, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Qué tenemos, iglesia? ¿Somos pozo o somos río? Porque a veces estamos estancados, nos cuesta congregarnos, nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta orar, nos cuesta levantarnos temprano a declararle a Dios lo mejor de nuestro día, nos cuesta apoyar los eventos de la iglesia. Anoche esperamos todas las parejas, no llegaron todas. ¿Somos río o somos pozo? Esta tarde vamos a apoyar nuestra fundación. ¿Somos río o somos pozo? Vamos a hacer el esfuerzo. Pero algo que me impacta, mira lo que dice Ezequiel 47, versículos 8 y 9. Es algo glorioso. Empezamos diciendo en el versículo 1 que el río sale del templo de Dios y va con dirección al oriente. ¿A dónde va? Al Mar Muerto. Y yo quiero que todos leamos este texto. Todos vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra del Señor en Ezequiel 47? Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto. Wow, el río de Dios, ¿qué atraviesa? A ver, ¿qué atraviesa el río de Dios? Y desemboca. ¿Dónde desemboca? En el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Wow. Y vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si tú lo puedas creer, pero yo le daría el mejor aplauso de esta mañana al Dios todopoderoso y eterno. Por eso en el versículo 1 iniciamos diciendo que el río sale del templo de Dios, va con dirección al oriente. Todos digan: soy río. Y cuando hay un río dentro de ti, tú floreces aún en el desierto. Se lo repito: cuando hay un río dentro de ti, tú floreces aún en el desierto. Bueno, no hay muchos amenes. Cuando tú floreces dentro del río y tú vas a dar vida en el desierto, será algo glorioso contigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a usar a ti. Porque de lo que tenemos, damos. No solamente recibimos, sino que damos. Y cuando hay un río dentro de ti y dentro de cada uno de nosotros, aún en el desierto, vamos a florecer. ¿Dónde vamos a florecer, iglesia? Porque para florecer en un desierto, una planta necesita agua. ¿Y dónde la busca? Por fuera, porque por debajo no hay. ¿Por qué? Porque es arena en el desierto. Y es caso de vida o de muerte una planta encontrar agua. Y si no la encuentra, llega el sol del desierto. ¿Y qué pasa con la pobre plantica? Se marchita, se muere. Pero le traigo buenas noticias. Tú no tienes que buscar por fuera, porque lo que Dios hace contigo está dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que buscar agua por fuera, porque tenemos agua por dentro, que es la unción del Espíritu Santo, el poder, el movimiento, el fluir del Espíritu Santo. Y todo lo que esté muerto va a cobrar vida y va a florecer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Así que no importa si tú estás en el valle,
No importa si estás en el desierto, donde tú vayas vas a florecer. Donde tú estés vas a florecer. Donde Dios te ha puesto, tal vez en Molinos de Confandi, que tienes tu grupo allá y está creciendo, gloria a Dios. Tal vez en el Sembrador, gloria a Dios. Posiblemente tienes tu grupo allá en, Parques de la Italia. ¿Dónde más? Tienes tu grupo aquí en el centro. Tienes tu grupo, yo no lo sé. ¿Dónde más? Recuérdeme, en la Ciudadela, donde Dios te ha puesto, no solamente vas a crecer, sino que te vas a multiplicar y vas a florecer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Somos río. Y sabes, florecer no es cuestión de ser pozos, sino florecer es cuestión de ser río. Allí donde Dios te ha puesto, cuando hay un río dentro de ti, no solamente eres bendecido, sino que vas a bendecir a todas las personas que están a tu alrededor. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? No solamente recibes, sino que das. Qué bueno es cuando recibimos lo que tú estás haciendo hoy, recibiendo palabra. Pero tú vas a llegar a tu grupo de conexión, vas a dar palabra, vas a orar por esa palabra, vas a orar por los enfermos, vas a ministrarle al Señor, vas a orar por la gente que necesita una oración, vas a orar y vas a clamar a Dios, porque cuando tú oras, cuando tú le sirves a Dios, estás dando, pero al mismo tiempo Dios te está dando a ti y está recibiendo, porque eres el río de Dios. ¿Cuántos quieren dar de lo que Dios les ha dado? A ver, ¿cuántos quieren dar? Cuando hay un río dentro de ti, las aguas saladas se vuelven dulces. Wow. El mar muerto era una tumba para todas las especies vivas, porque la sal mataba todo lo que entrara en el mar muerto. No había qué. Pero dice la palabra que las aguas del río que salen del templo van y desembocan al mar, ¿donde? Muerto. Y el mar muerto, ¿será que la sal, que es 10 veces más que cualquier océano, va a contaminar las aguas dulces? ¿Qué dice la palabra? Que por causa del agua dulce, el agua salada, ¿qué pasa con el agua salada? Cobra vida. Y dice que los peces, la vegetación, hay nuevamente ¿qué? Vida. Vida. ¿Qué quiere decir esto a nivel espiritual? Escúchame, esto es glorioso. Cuando hay un río dentro de ti, las aguas saladas se vuelven dulces. Entonces sale el río del templo y llega al mar muerto. Y cuando las aguas del río se mezclan con las aguas del mar muerto, las aguas saladas del río endulzan al río, endulzan al mar muerto. Cuando tú llegas a un lugar, la gente de ese lugar no va a influenciar en ti, sino que tú vas a influenciar en ellos. Presta atención. Si somos río, tú no vas a dejarte influenciar por el mundo, ni donde quiera que vayas, ni donde quiera que estés. Pastores que mis amigos, y es que pastores que están en medio de la drogadicción, escúchame, cuando somos río, vamos a endulzar las aguas saladas. Y vamos a contaminar aquella sal que hay, porque lo vamos a convertir en vida. Y vamos a transmitir vida. Y vamos a dar vida. Y que donde quiera que vamos, que donde quiera que estemos, vamos a llevar la dulzura del río. Wow, esto es glorioso. Cuando hay amargura, ¿sabes qué hace el agua de Dios? Va a traer dulzura. No sé cuánto me estén entendiendo. ¿Sabes que uno puede reconocer a una persona que está llena del Espíritu Santo porque es una persona que tiene gozo en su corazón, hay dulzura en su vida, hay alegría en su vida? Cuando hay un río dentro de ti, aún en el mar muerto, dice que encuentran vida.
en medio de la tumba del mar muerto, ¿qué pasa? Se opera el poder de la resurrección. Donde tú vayas, se va a operar el poder de la resurrección. Todo lo que ha estado muerto va a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que en el mar muerto no hay vida, no hay vegetación, todo es desierto. Pero dice la palabra que cuando el río llega a ese lugar del mar, el mar cobra vida. Hay lugares donde muchas personas no han podido prosperar. Y yo quiero decirte de parte de Dios, tú vas a prosperar. Hay lugares donde la gente ha ido y no han podido echar para adelante. Déjame decirte algo: donde tú vayas, que eres río, vas a prosperar, serás bendecido, serás prosperado. Dios va a hacer memoria de todo lo que tú has hecho, porque tú eres río de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay lugares donde tú has visto muerte, pero tú vas a encontrar vida en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que hace tiempos en Cali buscamos una casa y alguien nos dijo: allí hay una casa desocupada. Y esa casa tenía dos características: nadie la alquilaba porque asustaban. Sí, la gente le tenía pánico a esa casa, le tenían miedo y decía: no, es que todo el que llega ahí desocupa, porque ahí se pasea un viejito que le decían el borrachito, él vive dentro de esa casa, el espíritu de ese viejito está allí. Yo le dije: ¿cuál viejito? ¿Cuál borrachito? Y nos fuimos y alquilamos esa casa. Y usted no me lo va a creer, el número de la placa era 666, carrera 25, número 26B66. ¿Sí? Tenía los tres últimos 6. Pero ustedes no se pueden meter ahí. ¿Por qué no? Si uno es río, donde quiera que vaya, la sal tiene que huir en el nombre de Jesús. Mire, vivimos 10 años en esa casa. Nunca escuchamos al borrachito. Nunca lo escuchamos. ¿Sabes por qué? Porque ungimos las paredes, oramos, declaramos el poder de la sangre de Jesús. Donde hay muerte, tú vas a encontrar vida. Porque la dulzura del río va a traer resurrección sobre la muerte. Y sabes que la muerte no se puede enseñorear sobre los hijos de Dios. Yo no sé qué se ha muerto en tu vida. Bueno, hay cosas que después de los 60 se van muriendo poco a poco, pero tú tienes el poder para declarar vida. ¿Para declarar qué? Vida, vida en el nombre. Es como una hermana un día que me dijo: pastor, es que me murió el canario. ¿Quién? ¿Tu marido? No, el canario de la casa. ¿Sí? Que le había muerto el canario y que ella le dio respiración boca a boca y que el canario revivió. Gloria a Dios. Para ella eso fue un testimonio. ¿Por qué? Porque ella aún tiene el poder del asombro. Dios la ha sorprendido con cosas pequeñas. ¿Sí? Y dijo: pastor, el canario revivió. ¿Quién? ¿Tu marido? No, el pajarito. El canario. ¿Sí? Y sabes, donde tú vayas, tú tienes que llevar vida, alegría, no tristeza, no pleito, no contienda. Antes, al contrario, si somos río, usted y yo tenemos que llevar de lo que tenemos, le damos al Señor. Donde llegaste, vas a continuar tu siguiente generación. No solamente, escúchame, cuando hablamos de río, hablamos de generaciones. Porque los ríos pueden pasar el tiempo y allí los vas a encontrar. Si tú vas a un río después de 50 años, ahí va a estar. Después de 100 años, ahí va a estar el río. Cuando hablamos de río, ¿hablamos de qué? De generaciones. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que la bendición no es solamente para ti, porque eres río, sino que la bendición será para tus hijos y los hijos de tus hijos y toda tu familia y toda tu casa. Que aunque los años pasen, aunque pase el tiempo, habrá la bendición de Dios, verás la respuesta de Dios, verás en nación a un Dios vivo. Que aunque estemos viejitos, nuestra siguiente generación va a disfrutar del río de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les pueden dar el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor?
Escúchame, cuando hay un río dentro de ti, la bendición que empieza contigo no va a terminar contigo, sino que esa bendición se va a trasladar a tu siguiente generación. Nuestros hijos serán tan bendecidos, nuestra casa será tan bendecida, porque el río de Dios va a pasar por cada generación. Cada generación será testiga de lo que Dios hizo en tu vida y de lo que Dios hará. ¿Cuántos acá son ríos? A ver, ¿cuántos son ríos? Pero algo que me impacta es lo siguiente, que en el Mar Muerto era una tumba. ¿Qué era el Mar Muerto? Una tumba. La pregunta es, del templo de Dios salía agua. Del templo, dice la palabra. O sea que de este lugar sale agua de vida, que es la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿somos templo o somos tumbas? Wow. No solamente somos río o somos pozos. ¿Qué dice Corintios 6:19? Es un texto muy conocido. Dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo? ¿Qué somos, iglesia? Del Espíritu Santo que vive en ustedes y le fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Por eso yo no puedo contaminar el templo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que somos ¿qué? Templo, donde habita el Espíritu Santo. ¿Qué era el Mar Muerto? Tumba, porque no había vida. Pero cuando el río llega y toca las aguas, todo lo que estaba muerto resucita en el nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús a los fariseos, mire la conexión del profeta Ezequiel con Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Mateo 23. Escribe estos textos porque son poderosos. Verso 27. Dice, ¿qué aflicción les espera? Maestros religiosos, fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. ¿Cómo era la religión de aquella época? Tumbas, sepulcros, donde habían ¿qué? Huesos. Dice que llenas de huesos muertos. ¿Cómo tildó Jesús la religión de los fariseos? Tumbas llenas de huesos muertos. Hay personas que son templos del Espíritu Santo, pero hay personas que son tumbas de la religión. Yo no sé cuánto me estén entendiendo. Podemos ser templos del Espíritu Santo o podemos ser una tumba de la religión. El problema es que muchos cristianos empiezan como templo y terminan como tumba. Y a veces somos religiosos. Sos religioso que aunque vengas a la iglesia y levantes las manos, tu vida no ha cambiado. Eres religioso. Que aunque tal vez estés dentro de un ministerio y aparentes una capa hipócrita de piedad, eres religioso. Que aunque tal vez visites a una persona, pero tu vida espiritual está mal y está mal delante de Dios, eres religioso. ¿Y Jesús cómo llama a los religiosos? ¿Cómo lo llama? Tumbas, hipócritas. Entonces la pregunta es, ¿somos templo o somos tumba? Piensa en un momento, ¿eres pozo o eres río? ¿Eres templo o eres tumba? ¿Hay en ti espíritu o lo único que queda es religión? Hay una gran diferencia entre el templo y la tumba. En el templo vas a encontrar vida, en la tumba vas a encontrar muerte. Un templo es un cristiano apasionado por Dios. Una tumba es un cristiano apasionado por su religión. Decimos ser religiosos, pero no obedecemos a los mandatos de Dios.
que por el hecho de asistir a una iglesia, eso no te garantiza la salvación. La salvación es muy individual. Por eso Jesús le señaló a los fariseos y le dijo: ustedes son tumbas, sepulcros blanqueados. ¿Hasta cuándo? Transfórmense, cambien su manera de pensar. Por eso una noche un sumo sacerdote llamado Nico llegó un día donde Jesús, y Jesús le dijo: es necesario, Nico, que salgas de la religión, que salgas de la tumba. Es necesario que cobres vida. Es necesario que seas lleno del agua y del Espíritu. ¿Qué le dijo Jesús? Necesitas el río de Dios en tu vida. Tienes que dejar de ser tumba para ser templo. Y la iglesia del Señor no puede seguir viviendo un evangelio light, porque a veces queremos un evangelio light sin compromiso. No queremos compromiso, no queremos meternos en el río, no queremos servirle a Dios, porque priora el tiempo. Señor, el tiempo. Yo le garantizo que el miércoles muchos se quedan viendo el partido. ¿Somos tumba o somos religión? ¿Somos templo o somos religión? Yo no sé para ti qué ocupa el primer lugar en tu vida. Yo no lo sé. Pero hoy el Espíritu Santo te está haciendo esta pregunta. Una tumba es una persona que se ha conformado, que se acomoda a lo que el mundo le ofrece, sus deseos, sus pasiones, muy por ahí guardados. El pecado oculto es una tumba. Yo no te quiero señalar, no te quiero juzgar. Esa no es mi intención. Señalarte o condenarte, esa no es mi intención. Yo te estoy diciendo que dentro del río de Dios, usted y yo necesitamos ser transformados por Dios. ¿Hace cuántos años venimos a una iglesia y nada ha pasado en tu vida? ¿Hace cuánto te congregas? Has tenido experiencias con Dios, pero nada ha pasado en tu vida. Algunos que piensan que son tumbas, Dios es experto en convertir pozos en río y tumbas en templos. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, si Dios pudo transformar, si Dios pudo transformar una tumba llamada Saula en un templo llamado Pablo, ¿cuántos dicen amén? Wow. Si Dios pudo transformar una tumba llamada, Cefas. ¿Saben quién era Cefas? ¿Cuántos se acuerdan quién era Cefas? En una roca y en un templo llamado Pedro, no podrá transformarte a ti, no podrá transformarte a ti, y no podrá transformar tu familia, tu casa, tu vida. Si Dios pudo transformar un engañador, una tumba llamado Jacob, por un templo llamado Israel, ¿será que a Dios le quedó grande tu vida? Iglesia de Dios, ¿somos tumba o somos templo? Necesitamos. Hay un SOS en el reino. Se buscan valientes que sean templo. Mañana convocamos a un grupo de personas a orar en este lugar. Yo no sé si te llegó la invitación. ¿A cuánto le llegó la invitación? Pero la pregunta es: ¿somos tumba o somos templo? Porque cuando tú desprecias las cosas de Dios, mire, este segundo servicio tendría que estar a reventar hoy, y el primero también. Pero la gente negocia, porque la gente tiene el evangelio como una religión, y Dios no es religión. El Espíritu Santo no es religión. Necesitamos ser serios con Dios, y en la medida en que tú seas serio con Dios, Dios va a ser serio contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y en la medida en que tú te metas con Dios, Dios se va a meter contigo. De un templo sale agua, de una tumba, ¿qué puede salir, iglesia? Por eso usted y yo necesitamos meternos con Dios. Viene a mi cabeza algo. Esto no está en mis apuntes, pero escucha. Abraham sabía que era templo, que era río. Abraham no vivió del maná del pasado.
Si Abraham hubiera vivido del maná del pasado, hubiera sacrificado a su hijo Isaac. ¿Qué pasaba con el maná? El maná era para hoy. ¿Para cuándo? Para hoy. Si se guardaba 2 días, 3 días, ¿qué pasaba? Allá parece que en el desierto habían colombianos, pues estaban guardando maná. Hermano, ¿qué está guardando? Maná, maná, maná. Y si el maná se volvió popular porque guardaban maná para 2 días, 3 días. ¿Y qué pasaba en esos 3 días cuando guardaban maná? Se llenaba de gusanos. ¿Sí? Escúchame. Abraham recibió un maná del cielo, una palabra. Dios le dio una orden ayer, y ayer le dijo: sacrifícame a tu hijo. Pero mañana Abraham iba subiendo allá al monte Moriah, y en el monte Moriah le decía al Señor: Señor, tú me diste una palabra, me diste maná de ayer, era para ayer, pero yo quiero maná para hoy. Dame la palabra hoy. ¿Qué le dijo el Señor? No sacrifiques a tu hijo. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Tú no puedes vivir del maná de ayer, de los recuerdos de ayer, de las experiencias de ayer, de las glorias de ayer, de las cenizas de ayer. No, tú necesitas maná para hoy. Somos templo de Dios, y el maná, ¿sabes qué representa? La palabra. Somos templo. ¿De dónde sale la palabra? Del templo. El río, ¿de dónde sale? Del templo. Por eso necesitamos todos los días ser río y no pozo, ser templo y no tumba, ser maná y no gusanos, porque necesitamos todos los días la palabra, porque la palabra tiene poder para cambiar, para transformar. La palabra tiene poder en nuestras vidas. La palabra restaura, la palabra cambia, la palabra transforma. Hoy es el mejor tiempo para ser limpiados y transformados, porque el río de Dios está en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Coloquémonos en pie. Vamos a orar y vamos a decirle al Espíritu Santo que nos limpie, que nos transforme. Necesitamos ser río de Dios, río. ¿Sabes? Yo no había caído en cuenta de algo, que nuestra iglesia, ¿cómo se llama? ¿Cómo está la iglesia del Señor? En movimiento. Mi apóstol tenía una frase muy especial. Él decía: la iglesia hay que moverla. Es como la canguinga que mueve el arequipe cuando lo están haciendo en el sartén de bronce. Eso que mueve el arequipe se llama canguinga. Yo no sabía. Es una pala grande. ¿Cuánto la has visto? De madera, ¿cierto? Entonces cogen la canguinga y comienzan a mover. Y él decía: la iglesia es como el mar blanco, hay que estarla moviendo para que no se estanque. Así que allí donde estás, levanta tus manos. Si hay que pedirle perdón a Dios, porque hemos sido pozos y hemos estado estancados. No hemos sido templos de Dios. Y dígale al Espíritu Santo allí donde usted está. Dígale: Espíritu Santo, cámbiame. Llame a los músicos. Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, límpiame. Espíritu Santo, aquí está mi vida. Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Mi vida te necesita, Espíritu Santo. Perdóname, porque he sido pozo y he estado estancado. Yo no sé cuánto tiempo has permanecido estancado, y hemos estado estancados. No hemos sido templos, y a veces nos hemos dejado llevar por una religión barata, porque es lo que yo quiero, lo que yo pienso, y es a mi manera, no a la manera de Dios. Pero hoy el Espíritu Santo te confronta y te dice:
Ya es tiempo, hijo, hija, de ser río. Tiene mucho de Dios. No podemos seguir estancados, recibiendo agua y recibiendo agua. Dios te está diciendo: dame esa agua. Dale esa agua a los necesitados. Dale esa agua a la gente que necesita una palabra de aliento. Todos hoy somos confrontados, y yo quiero que toda la iglesia venga acá al frente. Vamos a orar, porque hay estancamiento. Escúchame, hay estancamiento, porque en nuestras vidas aún hay pecado